Y si resulta que esa sensación innegable de amor a primera vista, ese temblor interno que te deja, bueno, que deja a uno sin aliento y cambia el eje de un día para otro, ¿no es el destino llamando a la puerta? Uf, qué planteamiento. Es que, piénsalo, ¿y si en realidad es el sistema nervioso sufriendo un ataque de pánico encubierto? A veces la vida transcurre con total normalidad. Llega alguien, lo pone todo patas arriba, altera el sueño, y la sociedad nos ha entrenado para etiquetar esa tormenta con palabras inmensas. Totalmente. Lo llamamos conexión profunda, llamas gemelas, el amor de nuestra vida. Es una narrativa cultural casi inquebrantable, o sea, la tenemos grabada a fuego. Exacto. Hemos asimilado que la magnitud del sufrimiento o del caos interno es directamente proporcional a la verdad de una relación. Es decir, si duele, si obsesiona, si nos roba el apetito, asumimos por defecto que debe ser vitalmente importante. Por eso esta inmersión de hoy me parece tan fascinante, de verdad. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos, notas clínicas, guías prácticas que detallan un marco conceptual espectacular. Sí, la llamada almasintaxis. Justo, la almasintaxis. Básicamente es una especie de mapa diseñado para decodificar nuestra propia sintaxis emocional y biológica. Y ojo, la misión de estos apuntes de hoy no es dar consejos genéricos sobre cómo recuperar a un ex. No, no, para nada. Ni sobre cómo sanar al niño interior repitiendo 3 afirmaciones positivas frente al espejo. Exacto. El objetivo es mucho más radical. Es aprender a leer el propio sistema por dentro para distinguir el amor real de, bueno, de una simple y destructiva activación fisiológica. Y el cambio de paradigma que proponen estos documentos es lo que da sentido a todo este marco. A ver, la premisa es que el hecho de que una relación desordene a alguien no demuestra en absoluto que ese sea el lugar correcto para quedarse. Madre mía, es que eso va en contra de todas las películas románticas. Total. La mayoría de las veces ese caos tremendo solo está actuando como un foco hiperpotente, un foco que ilumina las zonas internas que ya estaban desordenadas. O que eran extremadamente vulnerables mucho antes de que esa persona siquiera apareciera, ¿no? Justo eso. O sea, el sistema interno se enciende como un árbol de Navidad, pero por motivos que no tienen nada que ver con el romanticismo. Vale, vamos a desgranar esto. Fíjate que al repasar los textos se me venía a la cabeza una imagen muy clara, una analogía. A ver, cuéntame. Es como confundir el calor de una chimenea en un salón con el calor de, no sé, un cortocircuito eléctrico dentro de la pared de la casa. Uf, qué buen ejemplo. Claro, porque ambos queman, ambos emiten luz, ambos captan toda la atención de inmediato, pero mientras uno proporciona abrigo y un lugar seguro, el cortocircuito simplemente te está avisando de que la casa corre un peligro inminente de incendiarse. Y lo más peligroso de ese cortocircuito es que si no sabemos identificarlo, nos convence de que necesitamos acercarnos más al fuego para salvarnos. Cuando en realidad nos estamos calcinando vivos. Exactamente. La almasintaxis marca diferencias clínicas muy nítidas entre un vínculo real y esto que llaman activación. Un vínculo sano no exige vivir en un estado de confusión perpetua para sentirnos vivos. Claro, no te expulsa de tu propio centro. Ni obliga a poner la vida en pausa esperando un mensaje. Se apoya en hechos concretos del presente, no en la proyección constante de lo que podría llegar a ser si esta persona cambiara. O sea, el amor trae un orden de fondo. Sí, mientras que la atracción obliga a romantizar el desamparo. Siguiendo con la idea del cortocircuito, si este marco trata sobre entender nuestro propio mapa de cableado, la gran duda que me surge es, ¿por dónde empieza a fallar la cosa? Bueno, esa es la pregunta clave. Cuando alguien entra en contacto con una persona que le detona todo esto, ¿qué es lo primero que colapsa en el sistema? Todo empieza en la biología. Los documentos lo catalogan de forma muy específica como la capa 5, el territorio del cuerpo. O sea, puramente físico. Puramente físico. Antes de que haya un solo pensamiento romántico, hay una respuesta fisiológica. Si el cuerpo entra en estado de alarma, cualquier lectura que intentemos hacer de la realidad va a estar, bueno, completamente contaminada. Contaminada por el cortisol y la adrenalina, imagino. Sí, por todo el cóctel de estrés. Hablamos de síntomas inconfundibles, ese nudo constante en la boca del estómago, el pecho apretado, La incapacidad para dormir del tirón. o esa ansiedad punzante cada vez que se ilumina una pantalla del móvil. Incluso esos picos absurdos de euforia, ¿verdad? Cuando la otra persona por fin responde con un simple hola tras horas de silencio. Ya, esa falsa calma.
Y de repente hay una descarga eléctrica desproporcionada que devuelve el alma al cuerpo. Pero, claro, para dejar un vacío inmenso 5 minutos después. Es que eso es puro secuestro amigdalino. El sistema nervioso pierde por completo la capacidad de distinguir entre un depredador en la selva y un mensaje de texto retrasado. ¡Qué locura! Literalmente el cuerpo piensa que nos va a comer un león. Tal cual. Por eso la regla de oro que establecen estos textos es implacable. Un cuerpo activado amplifica todo y no distingue bien. Claro. Intentar resolver una duda existencial sobre el futuro de una relación cuando el corazón va a 1000 por hora es como intentar afinar un piano en medio de un terremoto. Me encanta esa imagen. Es totalmente así. El paso más urgente no es interpretar qué significa el silencio del otro. El primer mandato es bajar la activación. Soltar el dispositivo. Soltarlo, sí. Hacer respiraciones donde la exhalación dure el doble que la inhalación. Salir a caminar, dormir. Básicamente regular el animal biológico antes de que la cabeza tome el mando. Pero claro, ahí está la trampa. Cuando el cuerpo está inundado de hormonas del estrés, odia el vacío. Lo detesta. Y es entonces cuando le pasa el problema a la siguiente capa del sistema, lo que los apuntes llaman la capa 4, la mente. El cuerpo grita «peligro», y la mente, como una empleada estresada, se pone a fabricar narrativas a 300 km por hora. Todo para intentar darle una explicación lógica a esa taquicardia. La mente necesita crear una ilusión de control. Entra en lo que llamamos rumiación activa. Esa fase en la que no puedes parar de pensar. Exacto. Empieza a repasar conversaciones de hace 3 semanas, buscando pistas ocultas, analiza la puntuación de un mensaje de WhatsApp. Escudriña las redes sociales para construir hipótesis de dónde está o con quién. Sí, y sobre todo fabrica un futuro imaginario para aferrarse a algo que parezca mínimamente seguro. Fíjate que al leer esto me di cuenta de algo vital. La mente en ese estado de hipervigilancia no está buscando la verdad. Para nada. Está buscando desesperadamente un analgésico. Quiere una historia que adormezca la incertidumbre. Y para desmontar esto, hay una herramienta en los apuntes que me parece, brillante por lo simple y a la vez lo dolorosa que es. Te refieres al ejercicio de las columnas, ¿verdad? Sí. Proponen limpiar esta rumiación de la capa 4 haciendo 3 columnas en un papel cada vez que la ansiedad ataca. Es un destructor de autoengaños formidable, la verdad. Completamente. A ver, en la primera columna escribes los hechos puros, objetivos y grabables por una cámara de seguridad. Por ejemplo, me dijo que el fin de semana estaba ocupado y no podíamos vernos. Algo totalmente neutro. Exacto. Luego, en la segunda columna, escribes lo que tu mente interpreta de eso. Está perdiendo el interés. Seguramente está con otra persona y se ha dado cuenta de que soy aburrido. Y claro, la tercera columna es la más reveladora. El deseo oculto. Quiero que cancele todos sus planes para demostrarme que soy su absoluta prioridad. Ver eso escrito sobre un papel obliga a confrontar cómo un hecho que ocupa media línea de texto desata páginas enteras de interpretaciones paranoicas y deseos insatisfechos. Separa la realidad de la película mental, de forma brutal. Sí, pero sin embargo, los desarrolladores de la almasintaxis advierten de algo importante. Domar el cuerpo y limpiar la mente mediante columnas no es suficiente si la persona tiene que volver a interactuar con ese vínculo al día siguiente. Se requiere un elemento más, un anclaje interno, para no volver a ser succionado por la espiral. Y aquí es donde entra el famoso antídoto del que hablan los textos. La capa 3. Eso es, la capa 3. La conciencia observadora. Al principio confieso que me costó entenderlo, porque parece un concepto súper filosófico o esotérico, pero en realidad es una herramienta de supervivencia táctica. Es que la mejor manera de entender la capa 3, o CD3, es saber qué no es. A ver. No es la mente analítica sacando conclusiones. Y definitivamente no es la emoción pura desbocada. Es una presencia interna, la capacidad de dar un paso atrás y observar la experiencia sin convertirte en ella. O sea, desdoblarse un poco. Exacto. Es esa pequeña cuña de espacio mental que permite decir, vale, mi cuerpo está sintiendo taquicardia y terror, en lugar de decir, esta persona es el amor de mi vida y me voy a morir si me deja. Claro, si la conciencia observadora está apagada, uno se funde totalmente con la sensación biológica y acaba llamando destino a la pura ansiedad. Justamente. Pero voy a ser de abogado del diablo un momento. Adelante. Sobre el papel suena impecable, pero cuando el mundo se te está cayendo encima, cuando sientes un dolor en el pecho que apenas te deja respirar porque alguien se ha alejado, Ya, es complicadísimo. es que pedirle a alguien en ese estado que sea un observador imparcial
Es como pedirle a alguien que se está ahogando en alta mar que se ponga a analizar la salinidad del agua. ¿Cómo se activa realmente esta capa en la práctica sin caer en una frialdad robótica? Esa objeción es fundamental, ¿eh? Porque el mayor mito sobre la observación interna es creer que significa anestesiarse o fingir que no te importa. Claro, hacerte el duro. Sí, pero la alma sin praxis lo resuelve explicando la mecánica psicológica de C3. No se trata de juzgar el dolor ni de intentar bloquearlo. La clave de esta capa es el poder de nombrar lo que ocurre, para desvincularlo de la identidad. Nombrar la emoción. Sí, y el mecanismo neurológico es real. Cuando nombras una emoción, obligas al córtex prefrontal a encenderse, y eso automáticamente empieza a inhibir el pánico de la amígdala. ¡Wow! O sea que es biología pura, no es solo poesía. Hay una frase en los apuntes que me pareció un salvavidas perfecto para ese momento crítico. Dice, no voy a negar lo que siento, me duele y me atraviesa el cuerpo, pero tampoco voy a dejar que esto que siento nombre por sí solo toda la realidad. Es una frase potentísima. Brutal, porque le quita el micrófono a la ansiedad. Le quita el micrófono y, lo más importante, frena el impulso de actuar. Ese segundo de consciencia es lo que evita que a las 3 de la madrugada enviemos un mensaje del que nos vamos a arrepentir durante meses. Ya ves. La capa 3 no apaga el incendio al instante, claro, pero construye un puente seguro. Y una vez que logramos cruzar ese puente, una vez que hay un poco de silencio, es cuando podemos empezar a bajar a las profundidades de nuestro propio mapa. Y ahí es donde el asunto se pone verdaderamente incómodo. Sí, bastante. Porque si la mente ya no está haciendo ruido y el cuerpo deja de temblar, te encuentras cara a cara con lo que detonó todo desde el principio. Llegamos a la capa 7, el patrón emocional y vincular. El viejo sótano, vamos. El sótano total. Aquí es donde el foco se aleja por completo de la otra persona y apunta directamente hacia adentro. Hacia uno mismo. Eso es. La pregunta operativa de la capa 7 ya no es ¿por qué me trata así o cuánto me gusta esta persona? La pregunta es ¿qué herida antiquísima ha venido a tocar este individuo? Claro, el detonante. Una relación desordenada casi siempre es la llave maestra que encaja perfectamente en la cerradura de un miedo profundo al abandono. O quizá destapa un hambre crónico de ser elegido. O una necesidad que viene desde la infancia de ser validado por alguien inalcanzable. Básicamente el sistema interno estaba lleno de pólvora desde hace 20 años, esperando que alguien pasara con una cerilla. Tal cual, una bomba de relojería. Y cuando ocurre, el cerebro envuelve esa explosión en papel de regalo y le pone un cartel luminoso que dice conexión mágica. Sí, y nos lo creemos a pies juntillas. Esto me lleva directo a un terreno que la cultura popular ha deformado por completo y que la alma sintaxis desmonta sin piedad. Vamos a hablar de la capa 6, el campo simbólico, el famoso mundo de las señales del universo. El terreno de los símbolos es, con diferencia, donde la mente más se autoengaña. Es que vivimos bombardeados por esa idea. Miras el reloj y son las 11:11. Siempre son las 11:11, claro. Abres Spotify y suena justo la canción que escuchaste en vuestra primera cita. Vas por la calle y ves 3 coches del mismo color que el suyo. Y parece magia. Hay todo un ecosistema en redes sociales empeñado en convencer de que estas coincidencias son pruebas irrefutables de que el cosmos está siendo de Celestino, que te está ordenando que vayas tras esa persona. La corrección que hace este marco sobre las señales es brillante y psicológicamente muy sólida. Fíjate, los símbolos no son mandatos externos del universo obligándonos a tomar decisiones tóxicas. Menos mal. Los símbolos actúan simplemente como traductores de nuestros estados internos. Funciona a través de lo que conocemos como sistema reticular activador ascendente en el cerebro. O sea, un filtro mental. Exacto. Si la mente está hiperfocalizada y obsesionada con la ausencia de alguien, el cerebro se convierte en un radar de alta precisión escaneando el entorno y filtrando cualquier detalle minúsculo que encaje con esa obsesión. Es el sesgo de confirmación disfrazado de pensamiento mágico puro y duro. Ni más ni menos. Por eso la regla de oro aquí es muy pragmática. Si un símbolo, una coincidencia o una señal genera urgencia, taquicardia o nos obsesiona más, no es una guía válida. Es el apego proyectándose en la realidad. Justo, los símbolos sanos, cuando de verdad surgen de un estado de equilibrio, aportan una claridad silenciosa y pacífica. Nunca arrastran a nadie fuera de su eje ni obligan a perseguir a otra persona. Es entender que tanto las heridas antiguas como las supuestas señales del universo no son semáforos en verde para lanzarse al precipicio, sino simples espejos de nuestro estado actual.
Es súper liberador. Es quitarse un peso de encima enorme. Y ese entendimiento es lo que permite acceder a las capas más profundas, al núcleo duro del sistema, donde ya no quedan excusas. Hablo de enfrentarse a la capa 9. Y confieso que esta me hizo pensar muchísimo, porque trata sobre la temporalidad interna. La distorsión del tiempo, sí. Esa certeza irracional y arrolladora de siento que conocí a esta persona desde el primer minuto, o la sensación de un destino que trasciende toda lógica. Es una de las trampas más difíciles de sortear, porque la experiencia de esa temporalidad alterada se percibe de forma increíblemente real. O sea, convence de que hay un hilo invisible uniendo vuestras existencias. Totalmente. Pero la respuesta de este marco clínico es un salvavidas que hay que tener siempre a mano. La coherencia del sistema nunca puede basarse en la inmensidad del tiempo interno si el presente tangible es un desastre. Me parece crucial subrayar eso. Puedes sentir genuinamente que os amasteis en 5 vidas pasadas, o que vuestras almas se reconocieron al instante. Pero si en esta vida actual, un martes por la tarde, te ignora durante 3 días y te deja con un nudo en la garganta sintiéndote invisible, Esa es la única realidad operativa. claro, esa es la realidad con la que tienes que trabajar. La realidad cotidiana siempre tiene derecho de veto sobre la fantasía épica. Y eso nos lleva directamente a saber distinguir entre esa fantasía ansiosa y la verdadera intuición, que es lo que los apuntes llaman la capa 2, la supraconsciencia. La verdadera intuición, que muchas veces confundimos. Claro, quien está sumergido en el caos suele llamar intuición a sus propios deseos desesperados. Creen que intuyen que el otro va a cambiar, pero la intuición limpia, la de la C2, liberada del apego, es todo lo contrario al caos. ¿Cómo se siente entonces esa intuición limpia? Es sorprendentemente sobria, seca y breve. No exige respuestas inmediatas ni genera ansiedad visceral. Como señalan los textos, la verdad profunda no necesita ansiedad para sostenerse por sí misma. Me anoto eso. La verdad profunda no necesita ansiedad para sostenerse. Menudo filtro para aplicarle a cualquier relación. Toda esta disección, capa por capa, separando el ruido de la biología, la narrativa de la mente, el peso de los traumas y el engaño de los símbolos. Todo ese trabajo profundo. Exacto. Todo desemboca en el punto más profundo del ser humano. La parada final de la alma sintaxis, la capa 1, el núcleo de coherencia, el lugar donde todas las historias que nos contamos caen por su propio peso. En la capa 1 no hay espacio para la rumiación ni para excusas elaboradas. No es un lugar mental, es el reconocimiento puro del estado en el que nos encontramos. El choque de realidad final. Sí, el gran error que cometemos al intentar resolver vínculos complejos es preguntar constantemente al exterior: ¿qué siente por mí? ¿Por qué actúo así? ¿Cambiará algún día? Y la capa 1 cambia eso, ¿no? La capa 1 obliga a girar el foco 180 grados y hacernos preguntas fundamentales. Dolorosas, sí, pero absolutamente esclarecedoras. Preguntas que funcionan como un escáner de la realidad. Si revisamos los apuntes, la primera es básica pero letal. Esta dinámica, tal y como existe hoy, ¿me acerca a mi propia coherencia interna o me expulsa violentamente de ella? Y la cosa no se detiene ahí. También pregunta: ¿este vínculo me permite habitar mi propio centro? ¿O me ha puesto a orbitar miserablemente como un satélite alrededor del estado de ánimo de la otra persona? Esa duele. Mucho. Y luego está la prueba definitiva, la que no admite matices. ¿Me estoy viendo obligado a traicionarme, a rebajar mis estándares, a perder mi dignidad o mi paz mental simplemente para mantener a esta persona en mi vida? Uf, telita con esa pregunta. Ya ves, si la respuesta indica traición a uno mismo, el sistema está informando con una claridad meridiana de que ese lugar es tóxico, independientemente de la intensidad galáctica que se sienta en la superficie. Todo este viaje interno nos lleva a una conclusión muy contraintuitiva sobre cómo lidiar con el apego. Siempre nos han vendido la idea de que hay que arrancar el apego por la fuerza bruta, cortarlo de raíz a base de voluntad y bloqueos. Sí, la cultura del desapego forzado. Pero lo que la alma sintaxis plantea es que el objetivo no es luchar a muerte contra el apego. La estrategia es dejar de alimentarlo con el combustible de nuestro propio desorden interno. Esa es la clave de todo. Si logras apagar el ruido rumiante de la mente, si consigues calmar la taquicardia del cuerpo a través de la observación de la capa 3 y dejas de usar las horas espejo como excusa romántica, el apego no hay que arrancarlo. Simplemente se queda sin oxígeno y se desvanece solo. Es una síntesis precisa de la mecánica. Ese es el verdadero proceso de desenredo.
Por eso, el mapa de ruta final es tan estructurado. Son 3 pasos muy claros. Vamos con ellos. Primer paso. Abandonar la persecución externa. Dejar de buscar respuestas en el comportamiento del otro y dejar de intentar leer la mente ajena. Soltar el exterior. Exacto. Segundo paso. Intervenir el propio sistema. Bajar la activación biológica y frenar el tren de la rumiación cognitiva. Las columnas y la respiración. Sí, herramientas prácticas. Y tercer paso. Tolerar el vacío que queda cuando se apaga la alarma. Escuchar con mucha atención lo que permanece en ese silencio y tomar decisiones basadas únicamente en aquello que nos devuelve a nuestro propio eje, sin obligarnos a desdibujarnos. Al final todo esto quita el poder a esa persona que nos desordena y lo devuelve al único lugar donde realmente tenemos capacidad de acción, nuestro propio sistema de cableado. Es recuperar la soberanía interna. Totalmente. Al revisar todos estos apuntes y este marco tan detallado, queda flotando una idea bastante provocadora que, de alguna manera, le da la vuelta a cómo entendemos el sufrimiento romántico. A ver, ¿cuál es? Si resulta que una relación caótica e inestable es en realidad un mapa iluminado de las zonas de nuestra propia psique que aún no sabemos leer, entonces quizá el mayor acto de amor propio concebible no sea lograr que esa historia funcione a toda costa. Claro. Quizá el mayor acto de valentía sea atreverse a desaprender ese idioma tóxico que nos enseñó a llamar amor a nuestra propia ansiedad. ¿Qué pasaría si la próxima vez que el mundo tiemble y se detenga ante la llegada de alguien, en lugar de saltar ciegamente al vacío asumiendo que es el destino, simplemente decidimos quedarnos quietos, respirar hondo y observar el temblor?